Amigos de Atenas Televisión, comunidad jericuana, querida audiencia, muchas gracias por permitirnos llegar en una nueva emisión de Centrados, un programa donde hemos decidido hablar, escuchar, entender y poner todo el conocimiento de los jericuanos que hoy son aspirantes a la alcaldía de Jericó en la mesa de ustedes, en las pantallas de ustedes. Hoy con un gran amigo y nuevamente invitado a su tercer programa en Centrados. Aquí hemos venido hablando de las aventuras, hemos venido hablando del ser, pero lo primero es decirle, Wilton, hoy en este día azul, usted día azul, todos como que nos pusimos de acuerdo. Bienvenido a Centrados, hombre Wilton, nuevamente bienvenido a este espacio que es suyo, pero que también es de todos los jericuanos. Bueno, muchas gracias, Felipe. Un saludo muy especial para todos los televidentes que nos acompañan a través de Atenas Jericó, también a la comunidad que nos sigue a través de redes y un saludo muy especial para quienes hacen posible este tipo de actividades que diría yo es de cara a la comunidad jericuana, a Cable Mío, a Juan, a usted, Felipe, que lo hacen con todo el amor por querer tener informada a la comunidad y que desde la opinión elijamos el próximo mandatario de Jericó. Estamos sentados en la sala de los jericuanos, estamos aquí como en el límite entre el Parque Reyes y la plazoleta Simón Bolívar en el municipio de Jericó. Aquí nomás a unos pasos está el Parque Francisco Cristóbal Toro y vamos a empezar hablando precisamente de un turismo que se hace cuando uno aspira a una alcaldía, de un turismo de ir, de recorrer, de conocer y de reconocer. ¿Cómo va esa aventura, Wilton, en estos días donde pues simplemente se está saludando a los amigos, se le está contando como esta expectativa que muy pronto pues obviamente se consolida también con la inscripción? Claro que sí. Bueno, me hablas del tema del turismo. Yo te voy a iniciar hablándote de algo que para mí es fundamental, Felipe, y valga que hagamos un pequeño paréntesis ahí, y es el turismo sostenible. Cuando estamos con esta tranquilidad hoy, en un día tan soleado, lleno de vida, viendo los muchachos caminar, montar en bicicleta, porque además recuerde que estamos en vacaciones, y la gente tinteando allí en toda la terraza, pues precisamente eso es lo que nosotros buscamos. Esa palabra no puede ser una palabra de cajón cuando decimos sostenible, tiene que ir más allá de poder comprender que una administración municipal puede manejar los hilos de un turismo sabiendo hacia dónde lo vamos a inclinar. Eso depende de los programas, de los procesos, de las actividades, de una conversación clara y sincera con el mismo comercio y los prestadores de servicios en general, pero también inclusive viendo cómo lo desenfrascamos para que no solamente esté en la zona urbana, como decíamos la vez anterior, sino que también vamos a ir a un turismo en la ruralidad. Recuerde que hoy estamos nominados como los 8 municipios del mundo en turismo rural, y creo que tenemos que pensar en ese tipo de situaciones, Pipe, para poder estar en cada una de las veredas, pero propendiendo y sobre todo dejando la infraestructura montada principalmente con las vías. Si nosotros hacemos la tarea con las vías, creo que podemos avanzar muchísimo, y he dicho yo que en un 55-60% desde que tengamos vías rurales y urbanas en óptimas condiciones, hemos hecho una tarea muy importante con Jericó en ese sentido. Y entonces está el otro turismo y el que nos está sucediendo a nosotros, y es caminar las calles, caminar las veredas, Felipe, y se encuentra uno con una cantidad de cosas que me parece a mí se convierten en anécdotas, pero sobre todo estamos construyendo un plan de gobierno de cara a la comunidad en general, en donde escuchamos al campesino, escuchamos el ama de casa humilde en un barrio, en un sector, pero también escuchamos a una cantidad de profesionales que tienen Jericó y que definitivamente uno se queda boquiabierto. Este plan de gobierno tiene una pincelada y una cantidad de ideas de cada uno de ellos, desde los ingenieros, desde los arquitectos, desde médicos que también nos están apoyando en este proceso, desde artistas, desde deportistas, desde artesanos que también nos van dando la mano y sobre todo van diciendo yo me sueño a Jericó de esta manera. Por eso cuando nosotros decimos Jericó como te quiero, es preguntándole a cada uno de los ciudadanos jericuanos sin distingo cómo nos soñamos a Jericó. Y dentro de ello inclusive en todos los grupos poblacionales
insisto yo, profesionales, no profesionales, políticos, hombre, a uno le da mucha alegría saber que personas llegan al equipo como el doctor José Prieto Mesa, que es toda una institución y que tiene mapeado a Jericó desde hace una cantidad de años y siempre ha luchado por este pueblo. ¿Cuántos no se han profesionalizado? Porque él de alguna manera ha dado también su granito de arena para que muchos jericuanos salgamos adelante, y entonces uno tenerlos y escucharlos para construir un plan de gobierno creo que es lo fundamental. Eso mismo nos ha ocurrido también en muchas veredas y empiezan a aparecer una cantidad de anécdotas, Felipe, que la verdad pues se queda uno boquiabierto, pero se vuelve uno también más sensible para poder entender cómo de cara a este cuatrenio que viene vamos nosotros a gobernar. La época de la pantaneada, la época de la quemada con el sol, la época de la mordida del perro, de la encalambrada con el cable de alta tensión por ahí en cualquier potrero por donde uno pasaba, y de pronto ya hoy se encuentra son esos alambrados. Pero en ese turismo y en esa sostenibilidad hay tres factores: ambiental, económico y social. Hablemos un poquito de esa diversidad social de la que me estás hablando, que es tan interesante y que también es el reflejo de lo que es todo este gran territorio del municipio de Jericó. Uno se encuentra, insisto yo, somos demasiado diversos, demasiado complejos, gracias a Dios, ¿cierto? O sea, cada familia, cada comunidad, cada persona se convierten en un universo, y por eso me parece a mí que es importante escucharlos. Insisto yo, la respuesta y la solución a muchas de las necesidades no se dan uno sentado en una oficina simplemente analizando qué puedo hacer por Jericó, sino escuchando las comunidades, esa diversidad en cada uno de los lugares, porque ellos son los que saben qué hacer. Escuchar las juntas de acción comunal para mí es fundamental, pero también los líderes en general en cada uno de los lugares, ellos son los que saben cuáles son las necesidades, porque a veces ha sucedido, yo que tengo una experiencia demasiado amplia en lo público, te puedo decir, Felipe, que a veces hay mandatarios que llevan soluciones que la comunidad no estaban pidiendo y que decían es que era mejor de esta otra manera, porque ellos son los del día a día y los que estando de a pie entienden muchas veces cómo funcionan las cosas. Entonces eso es lo que uno de alguna manera va comprendiendo y sobre todo lo va extractando para estar de cara a la verdad. Felipe, dentro de eso vos anunciabas, por ejemplo, ahorita el tema de los animales. Hombre, yo no creo que nunca va a pasar de moda usted estar pasando por un potrero y encontrarse con una vaca, con un toro que lo está mirando raro, y nosotros como tradicionalmente mirando a ver si tenemos la camisa roja o estamos brillando quién sabe con qué color para que pronto salga la vaca persiguiéndonos. Algo muy curioso que nos ocurrió fue, por ejemplo, a Carriel y a mí, porque Carriel es el que nos acompaña con todo este tema de las imágenes, de las comunicaciones, de las filmaciones, y siempre está ahí como al pie de uno cuando puede, porque también se mantiene de gira a nivel nacional con el tema de, yo lo llamo los gansos guardianes. Oiga, son más peligrosos los gansos, pude yo aprender, son más peligrosos los gansos que los propios perros, porque al perro usted llega y le va haciendo con los dedos y de pronto va moviendo la colita y usted en la colita va entendiendo si son amigos o no son amigos, pero los gansos no, llegan es con el picotazo encima y se le llevó un jean a Carriel, que mejor dicho luego me decía que yo le tenía que pagar la ropa y es muy tenaz y hacen una bulla impresionante. Eso nos ha ocurrido con animalitos también que nos encontramos por allá por los baños, un perrito pequeñito, hermoso, tierno, y empezamos a sobarlo y mientras íbamos conversando con las comunidades íbamos ahí sobándole la cabecita. Hombre, y resulta que cuando menos piense nos fuimos de la montaña arriba porque tuvimos que caminar muchísimo, y cuando íbamos llegando a la carretera vimos que el perrito venía de atrás, entonces tocó otra vez devolvernos a llevar el perrito porque ya se había enamorado de nosotros. Muy lindo, ¿para qué? Y dice la señora cuando lo volvimos a llevar, es que nosotros creímos que se lo iba a llevar y estaba bien porque finalmente lo íbamos a regalar, y nos dio esa tristeza, Felipe. Ese tipo de cosas pues nos ocurren mucho en cada uno de estos lugares, y yo insisto en que son anécdotas, unas muy graciosas, otras donde uno dice, hombre, ¿qué pasó aquí, cierto? Por ejemplo, por allá en una finca en Quebrado Navajo que se llama San Judas. Ajá. Yo no sé si te ubicas. Junto al puente, junto al río, está exactamente junto al río Piedras. Ahí en esa partecita de la finca hacia arriba me encuentro una señora hoy en las horas de la mañana, nos la encontramos que estaba empacando en unos costalitos cosas y me atendía y me decía, sí, Wilton, vaya conversándome, pero
pero yo estoy un poquito ocupada, pero tranquilo, bienvenido, se va a tomar una guapanelita, y yo no, tranquila, sigan sus quehaceres, en sus cosas. Íbamos conversando, contándole pues que teníamos un anhelo y que queríamos escuchar qué ideas nos daban para el plan de gobierno, y resulta que finalmente termina como de organizar las cosas, y era que la señora tenía 2 niños, un niño y una niña, y eran un par de costalitos que se los terciaban como si fuera un morral en la espalda a cada uno de los niños, a coger por unos desechos arriba, por unos rastrojeros, en unos pantaneros impresionantes, para que los niños todos los días arranquen, salgan por esos desechos a la carretera de la parte de arriba, y ahí en la carretera destapan los costales, se ponen el uniforme para la escuela, sacan los cuadernos, guardan toda esa ropa empantanada y siguen caminando por la carretera hacia Palo Cabildo. Eso sí lo sensibiliza a uno, Felipe, porque uno dice, aquí es muy fácil, nosotros sentados en la zona urbana, sabiendo que si necesito una bolsa de leche, simplemente voy allí a la esquina y la compro. Créame que en las veredas es mucho más complicado el tema, y de ahí empieza uno a reflexionar y a decir, entonces, ¿qué se necesita? Y si el presupuesto de educación no es suficiente para tener un transporte escolar, entonces nosotros ¿cómo vamos a poder mantener este tipo de situaciones para que sí les podamos llegar en donde hay una necesidad latente para poder que este tipo de cosas se den? Lo mismo que se ponía uno a analizar con el tema de alimentación escolar, porque para muchos niños todavía en Jericó, así no lo creamos jericuanos, los que estamos aquí sentados viendo televisión, hay pobreza extrema en Jericó, y a veces inclusive es una solución a una alimentación para muchos de esos niños. Voy a retomar ese tema de lo social precisamente, Wilton, porque me pones también en un escenario donde lo primero es que se muestra respeto hacia la llegada de las ideas, porque así muchas personas no tengan en cuenta a Wilton, digamos que hoy como su candidato hacia la alcaldía, pues reciben a Wilton, y estoy ocupado pero recibo a Wilton. Y alrededor de eso también entonces uno dice, venga, hay un espacio para conversar, y hablábamos en el primer programa de esa necesidad de fortalecer el ser. ¿Qué has encontrado en ese camino? Porque entre necesidades y apertura para respetar al otro, pues también nos encontramos como esa línea tan delgadita que está hoy, digamos que propiciando algún movimiento social o algún tema desde el conflicto social en Jericó. Felipe, es claro que tenemos mucha desigualdad en el pueblo. El que diga lo contrario no ha caminado las veredas, no ha caminado las calles y no ha podido meterse a cada una de las casas. Gracias a Dios, en todas las casas a nosotros nos han recibido bien, nos han recibido con cariño y nos han abierto el corazón. Y encuentra uno esa desigualdad, y yo creo que el próximo mandatario tiene que buscar cerrar esa brecha de la desigualdad a través de muchos programas, a través de muchas ideas, de volverse creativo para poder llegarle sobre todo al que más lo necesite, o sea, sin distingos, porque es que a veces nos volvemos muy complicados y terminamos de pronto aportándole al que no lo necesita y viendo que los otros, aquellos pobres vergonzantes que muchas veces ni siquiera cuentan en la calle que están pasando necesidades, pero ahí es donde uno les encuentra esas desigualdades, y acabaste de decir una palabra clave, y es el escuchar. Nosotros inclusive estamos en el plan de gobierno teniendo un capítulo muy especial sobre un proyecto llamado el Centro de la Escucha, y lo vamos a poner en Jericó, porque hemos ido y nos hemos encontrado, son una cantidad de lamentos y de gente que está necesitando que le escuchen por su condición económica, por su condición social, familiar. Son una cantidad de cosas, y nosotros queremos colocar un grupo de profesionales que estén al frente de esta situación, donde inclusive te encuentras niños que están llegando al punto de la depresión de 8, de 10 años, y usted ni siquiera lo sabía, y si esos padres de familia empiezan a detectar eso, necesitan y están ávidos de espacios para poder que los escuchen, y sobre todo que vean que al otro día, sea como sea, sale el sol, porque de verdad que hay una depresión grande en muchos jericuanos que tampoco nos damos cuenta de una situación de esas, y recordar que de ahí para allá se vienen pensamientos suicidas y demás. Por eso nosotros hicimos un taller en la casa de Wilton Chaverra que tenía que ver con los comerciantes y con poder analizar que cuando no te van bien en los negocios, también la vida continúa. Es por eso precisamente porque hacemos ese tipo de cosas. Y entonces cuando empiezan a destaparse y empiezan a abrir sus mundos, vemos Felipe, que las cosas no son fáciles, pero que cada uno a su manera intenta salir adelante, así la realidad del pueblo sea un poquito complicada.
A veces inclusive los mismos productos para un campesino se convierten en una cosa muy tenaz, como lo hablaba yo en el programa anterior, porque a veces no le pagamos en el pueblo lo justo. En una vereda por allá en Vallecitos específicamente nos terminan dando un costalado de bananos maduros y dicen: Wilton, llévese, lo que es que si no aquí se van a perder, porque es que no vale la pena, económicamente no da para el transporte, para llevarlos al pueblo. Entonces venga, llévelo, que usted más bien lo comparte allá con la comunidad. Y uno encontrarse esas realidades, dice uno, esto es la realidad. De resto son fantasías que a veces nosotros nos ponemos a hacer en un escritorio, pero porque ellos nos abren el corazón y nos reciben de una forma, Felipe, que vos te quedas boquiabierto. En la mayoría de las partes nosotros vamos con la coquita o lo que sea, pero ni nos la dejan sacar, porque lo reciben a uno con un almuerzo, con una merienda. Es muy charro, y te voy a hablar de nombre específico, aunque no me gusta hacerlo. En Palo Cabildo nos fuimos por allá por el refresco y resulta que entramos a una casa en donde nos dicen: ¿quieren cafecito? Y nosotros le dijimos bueno, y entonces estaba con un compañero, con Ubaldo, y Ubaldo era mirando para la cocina, y miraba para la cocina porque estábamos ahí pegados, y entonces la señora llega y le dice: ¿ustedes quieren pancito? Y llegó y dijo: no señora, pero de pronto usted me puede dar arepita. Y yo: pero Ubaldo, vos sí sos concho. Dijo: no, es que mira que la están haciendo en una cayana de barro espectacular. Dijo: no, es que... Y dijo: no, claro, de una, no hay ningún problema. Y entonces nosotros con pena decíamos: no, pero entonces a Ubaldo solo. No, es que hay para todos. Y yo, oiga, me comí una arepa que nunca en la vida, o hace muchos años, desde la época de mi abuelita en el Chuscal, no me había comido, chorreando mantequilla, hermano, y le echan salecita encima, y una cosa espectacular. Ese tipo de comunidades son las que a nosotros nos están recibiendo, y de toda clase de comidas. En otra casa por allá en La Estrella, una señora experta en hacer helado casero, hermano, y enseguida le pone pedacitos de galleta Oreo, y es una cosa, pero de verdad que son helados. Vayan allá a La Estrella, vaya para que lo prueben y se den cuenta si uno está diciendo lo que no es. Y yo ya le dije: aquí usted me va a tener cada 8, cada 15 días pidiéndole helado, o yo le compro, es que no hay ningún problema. Pero es que de verdad que lo hacen con un amor, y uno dice: eso finalmente es lo que es Jericó, una diversidad en una cantidad de cosas, que es donde yo hablo también de que si podemos transformar muchos de los productos que nosotros tenemos, vamos a ganar como Jericó, porque si Jericó es destino del mundo, también inclusive tenemos donde distribuir los productos, si logramos cerrar esa brecha y entender que a los campesinos, a los productores, a los transformadores, los necesitamos acercar con los compradores. Yo sigo insistiendo con ese tema 1 y 10 veces, pero eso lo vamos nosotros encontrando en ese tipo de lugares. U otros por allá en Estrella Vieja, en donde encuentra uno personas, escultores como Dilberto, que llega usted y ve cómo transforma la piedra, principalmente con esos barcos vikingos espectaculares, con un brillo negro, y usted saber que eso lo hacen de la nada, con piedras que traen del Cauca, y encontrar en una vereda que hay escultores de esta talla, al igual que J. Peláez, y dice uno: esto es Jericó, un Jericó que de pronto nosotros ni siquiera sabemos que existe. ¿Sabía usted, Pipe, por ejemplo, que en La Guada hay una cantidad de vehículos clásicos por allá en un garaje? Ahí tengo un video para que lo vean ustedes en redes. Yo soy Wilton, búsquenlo a través de Instagram o de Facebook, para que vean ese video de la cantidad de vehículos, hermano, desde Jeepetas, desde Toyotas transformados, desde Ford, desde Dodge, hermano. Y es allá en una vereda, en La Guada, cerquita de las Tinajas, porque allá te encuentras un sitio turístico espectacular. Y eso es en una vereda de Jericó. Y dice uno: jue madre, esto no lo encontramos aquí, esto no lo encontramos aquí. Como irte por allá para Palo Cabildo y encontrarte un lugar que se llama El Rincón, al fondo, sí, señor, donde inclusive la gente casi no va, y te encuentras una finca espectacular, lo digo yo, con unos lagos, con peces, que inclusive ya está abierto a la comunidad. Pero el valor agregado es que ellos, cuando estaban haciendo esos lagos, se encontraron unos vestigios arqueológicos, y entonces tienen también como una especie de mostradores con esas piedras, y esas piedras además están contando una historia. Entonces él llega y dice: vea, este por ejemplo se parece a la montaña de allí enfrente, este se parece a un indígena que está tallando la piedra.
y eso está aquí en Jericó, o sea, Felipe, o sea, necesitamos descubrir más a Jericó para poder entender que somos demasiado diversos, como lo dijiste. Usted aquí acaba de mencionar unos escenarios que primero lo hacen sentir a uno orgulloso como jericuano. Indudablemente yo creo que uno ir a pararse a un mirador como el del refresco, uno aquí dice, hombre, la soledad, la hermosa, pero el refresco es otro de esos sitios bonitos sobre la carretera de la Cabaña, sobre esa zona, digamos, que se divisa hacia el río Piedras, el tema de la Estrella, que tiene una riqueza también, digamos, que productiva y ambiental enorme. Un saludo a propósito para Ubaldo, para Edilberto, para todas esas personas que también en las veredas están contribuyendo a que las ideas fluyan, a que las ideas lleguen a los diferentes lugares. Pero al principio tocaba usted un tema que yo creo que siempre nos ha llamado la atención y es, ¿parecemos felices o somos felices? Y le voy a hacer la segunda pregunta dentro de esta, porque cuando tenemos toda esta riqueza, pero somos también vergonzantes, es decir, tenemos la fachada muy linda, pero la nevera vacía. Total. Entonces, digamos, que uno dice, uy, la felicidad puede verse, digamos, que de alguna manera tocada, y ese tema del ser, vuelvo, insisto, es muy importante, y qué bueno que usted lo trae a colación, porque finalmente puede ser una felicidad ahí como de fachada también, pero adentro estamos revolcados un poquito, porque nos sentimos felices. Lo que pasa es que, a ver, parecemos o somos felices. Yo me atrevo a ser un poquito más romántico y digo que somos felices, solamente que con pequeñas cosas vamos sorteando el día a día. Mire, yo se lo digo, Felipe, estábamos entre Cestillala y la Estrella, y me encuentro una finca en donde todavía tienen la modalidad de tercias. ¿Y saben qué son las tercias? Televidentes, yo les cuento porque yo también aprendí, vuelvo y le digo, estos recorridos sacamos cosas maravillosas. La modalidad de las tercias es que hay gente del pueblo que se van para allá, para esa finca, en donde lo recibe una persona que a mí me parece que tiene sentido social, y lo recibe y les dice, coja esta cuadrita de tierra, empiécela a sembrar, y lo que coseche lo divide en tres. Y una de esas tercias me la da a mí por ser el dueño de la tierra, las otras dos llévesela y comercialícelas, hermano, y empiezan a aparecer gente aquí de la 40, de la avenida del Liceo, de la Comba, y me encuentro yo, pero ¿qué están haciendo todos estos muchachos que llegan en bicicleta, que llegan a pie, que llegan en moto, cada uno cogiendo su pedacito de tierra, cosechando frijol, cosechando maíz, cosechando tomate, cosechando cebolla, cosechando cilantro y organizando? Entonces dice uno, mira, o sea, se adaptan y le buscan la comba al palo para todos de alguna manera sobrevivir, e intentando tener esa felicidad y esa tranquilidad, pero porque los unos comunitariamente nos estamos ayudando con los otros. Felipe, eso ocurre en Jericó también. Es decir, no nos desmoralicemos. Insisto, que viéndolo desde el punto de un mandatario, de una administración municipal, hay mucha desigualdad y tenemos todos los días que apuntarle más a ver cómo vamos cerrando esa brecha. Pero se va encontrando la felicidad a través de que nos volvemos creativos, pero que también somos muy solidarios, Felipe. Eso también te puedo yo resumir que nos hemos encontrado en las veredas en Jericó. Bueno, aquí hemos acabado de hablar un poquito del tema social. Ahorita hablaremos un poquito más de esas aventuras, de las empantanadas y todo lo que ha transcurrido en estos meses de aspiración, de contar una idea. Wilton, nos vamos a ir a un pequeño corte de comerciales, ya regresamos con nuestra audiencia, a los que siempre les diremos muchas gracias por permitirnos llegar a sus hogares, a sus sitios de trabajo, o si está por aquí en el parque también mirando su celular, muchas gracias. Ya regresamos con Centrados. Usted merece la mejor atención y la mejor solución a sus problemas y requerimientos jurídicos y legales. Soy Felipe Correa Correal, abogado, y estoy aquí para prestarle asesoría, acompañamiento y servicios jurídicos integrales, para ofrecerle soluciones a su alcance. Felipe Correa Correal, abogado, es lealtad, respeto, disciplina y honestidad a su servicio.
Encontrémonos para tener de primera mano la información de su interés. En ATV Noticias. Todos los viernes a las 6 de la tarde, con repetición los martes a la 1:30 de la tarde y los domingos en la noche. Y continuamos con este soleado día en la sala de todos los jericuanos, don Wilton, y veníamos hablando de un tema social que realmente impacta, pero también hay un tema de cultura que empieza también uno a ver que no se ha perdido, que de pronto todavía las familias se encuentran, los vecinos se encuentran, Total. que todavía existe esa hermandad en la ruralidad que a veces incluso es tan difícil aquí en el pueblo uno conocer quién es el vecino. Eso es una cosa que también me ha impactado muchísimo y que digo yo, en la zona urbana ha sido un poquito más complicado porque sí, ya no está esa camaradería que antiguamente había en todo un barrio en donde la gente, digamos, hacían la natilla o hacían el dulce y de casa en casa se lo entregaban y ojalá llegaron esos tiempos, y es porque además vos sabes que la misma inseguridad hace que las puertas ya estén cerradas como antiguamente, que todas las puertas estaban abiertas, y de hecho muchas de estas casas de las cuales nos sentimos orgullosos y por eso somos patrimonio, en esos portones siempre estaban abiertos, que hasta en muchos de ellos entraban vacas y demás. En la zona urbana de alguna manera se ha venido, digámoslo así, frenando el tema de esa socialización, pero en las veredas uno encuentra todavía mucho esa camaradería, Felipe, y a uno le da mucho agrado llegar, por ejemplo, a lugares como Volcán Colorado, como el mismo Zacatín, en donde yo digo, es una cultura allá y es una cultura muy bella, porque se reúnen las comunidades en diversas casas, hermano, ¿cierto? Entonces le voy a hablar de casas como la de Daisy, o la de Marta, o la de Aníbal, casas en donde se reúnen para jugar dominó, en la casa de Margarita, por ejemplo, también. Se reúnen a jugar dominó y van generando además premiecitos que van haciendo acumulados, pero se volvió una costumbre de cada 8 días en donde es toda la comunidad que está ahí reunido, y en torno a ese juego del dominó empiezan a hablar de desarrollo de vereda y de una cantidad de cosas. Mire, ellos fueron un ejemplo cuando estaban trabajándole al tema de la vía, de la cantidad de plata que consiguen y de los convites que hacen, pero es porque finalmente sí son comunitarios y aprenden a llevar, digamos así, sus pulgas con sus cosas buenas y sus cosas malas, pero porque se van encontrando como comunidad. Con Daisy es muy charro porque Daisy además cuida o engorda pollos. Ajá. Y entonces Daisy llega y dice, bueno, no, cada uno va poniendo de a 5, de a 10 mil pesos en una bolsa, y yo voy a poner un pollo. El que se gane 5 juegos de dominó, se lleva el pollo. Se lleva el pollo, hermano, y entonces ya se lo ganó con esa entrada de 5 o 10 mil pesos que pusieron. Entonces también es una forma creativa de ella vender también sus pollos. Imagínate todo lo que sucede. Y cuando se lo gana la misma Daisy, a los 8 días recibe a los vecinos con un sancochito de gallina, hermano, porque también lo comparte con la misma comunidad. Pues madre, usted ve eso, usted dice, ¿qué nota lo que está pasando en Jericó? Nos volvemos solidarios, y con eso terminábamos ahorita la primera parte, nos volvemos cooperativos, volvemos a recuperar elementos de comunidad alrededor, digamos que, de ese desarrollo de territorio, pero también se empiezan a encontrar conversaciones, por ejemplo, con dificultades como el tema de la discapacidad, que a veces tiene también ese reflejo desde el urbano, pero en la ruralidad hay una gran necesidad con ese tema. ¿Qué se ha encontrado Wilton? ¿Qué se ha encontrado este recorrido alrededor de esas necesidades que a veces están por allá, metidas en la mitad de un cafetal? Usted toca un tema que diría yo, 2 cosas que me parece que hay que mejorarlas muchísimo, o poner el granito de arena día a día para que sean mejor, Felipe, porque se sabe que se está haciendo la tarea, pero a veces hay que impulsarla aún más. 2 temas es precisamente las personas con discapacidad que usted se encuentra en las veredas, algunos con movilidad reducida. Y es muy complejo uno encontrarse esas realidades donde pasamos de
juegos de calle, juegos de mangas, juegos entre amigos, a una monotonía que incluso hoy puede ser muy perjudicial al futuro de la salud de los jericuanos. Pero venga, ¿cómo está entonces el tema del deporte en nuestra ruralidad? ¿Cómo está ese tema del deporte incluso en la zona urbana? Porque tenemos muchos escenarios, pero también tenemos muchos escenarios vacíos. Total, total. Yo creo que ahí Felipe, pues primero hay que aplaudir la labor que hacen los maestros. Yo sigo insistiendo, mi columna vertebral es el tema de los maestros y uno estudia muy de cerca qué es lo que ellos están haciendo y ellos todos los días luchan para que precisamente no se llegue a ese sedentarismo y se haga otro tipo de cosas. A la Junta de Deportes, como nosotros en nuestro imaginario la llamamos, me van a disculpar, la Dirección de Fomento Deportivo, sí, pero yo la digo llamando la Junta de Deportes por todo lo de Matilde Giraldo y todo lo que se dio en su momento y que nosotros somos hijos de esa generación deportiva. Hay que hacerles un reconocimiento por todo lo que vienen haciendo. Mire que en este momento hacer ese movimiento tan grande con el tema de voleibol hace que nuestro pueblo avance y yo creo que todos nos sentimos orgullosos, pero también inclusive ver la medalla de gimnasia artística que esta niña en estos días viene y nos trae para el pueblo, uno dice, aquí hay una diversidad muy grande de cosas, Felipe, pero también hay que entender que, insisto yo, hay un sedentarismo muy grande. Yo no sé si vos recordás que no importaba si teníamos o no teníamos zapatos, estábamos todos en la arenilla, ahí en el parque infantil. Esperando a que eliminaran el otro equipo. Claro, y éramos 10 equipos esperando hasta las 6, 7, 8 de la noche, que muchas veces llegaban a la casa y lo esperaba la mamá con la correa en la mano porque todo el día se había desaparecido, pero no estábamos haciendo nada malo, era estando alrededor del juego, alrededor del deporte, alrededor de la recreación, haciendo cosas bien interesantes, entonces, y socializando con la comunidad, porque es que otras cosas de las que tiene mala, que yo digo, o sea, la tecnología no es que sea ni buena ni mala, pero te aísla, un celular te aísla, te lleva para un rincón, mientras que de la otra forma estamos tocándonos constantemente, y yo creo que esa es la idiosincrasia y esa es la filosofía de ser jericuano. Por eso es que en la calle generalmente nosotros estamos con la cabeza en alta mirando a los demás para ver quién nos saluda y nos mira a los ojos, porque precisamente somos muy sociales, pero eso de alguna manera entonces frena. Hoy es complicado el tema porque usted tiene que cautivar de una y mil maneras a los muchachos para que salgan de ese confort, para que salgan de esos asientos y para que vengan y practiquen deporte, practiquen recreación, practiquen cultura. Y a mí me parece que entonces sí necesitamos es demasiada pedagogía y antojar una y provocar una y mil veces para que los muchachos salgan de ahí, pero a los padres de familia también necesitamos que nos ayuden muchísimo en esa labor para poder ver que los muchachos nuevamente vean la luz del día. Tenemos una gran riqueza ambiental y la voy a combinar con este tema del que veníamos hablando, que tiene que ver con movernos, porque somos un pueblo de arrieros, de campesinos que ha venido desde los canalones más estrechos abriéndose hasta las grandes autopistas que hoy nos rodean. Así puede ver uno este territorio desde el cómo hemos venido evolucionando, o todavía estamos en un callejón estrecho y tenemos la luz ahí cerquita, pero seguimos en ese callejón. Lo que pasa es que cada tiempo es diferente, Felipe, y entonces de pronto lo que nos volvía el callejón tan estrecho ayer no es lo que hoy nos lo vuelve, ¿cierto? Y a veces es la misma modernización de las cosas las que hacen que nosotros o avancemos o no avancemos, y tiene que ver también con nuestras propias formas de hacer las cosas, de ver la vida, de criar nuestros hijos, que me parece que también es importante tocar ese tipo de temas, porque pues finalmente a nosotros no nos enseñaron a ser papás, entonces cada uno desde su mundo nos manejamos de forma diferente, y era tan tenaz porque pues hace unos años atrás eran familias de 20 y de 30 hijos en una finca, hoy es solo 1 o 2 niños, entonces cómo los estamos criando y realmente si nosotros estamos abriendo o no abriendo el camino, pero eso depende de todo el mundo, no solamente de la familia, sino de la comunidad en general, de las instituciones públicas, de las instituciones privadas, para poder saber cómo nosotros podemos llegar un poquito más hacia ellos y entregamos una cantidad de alternativas, ¿cierto? Yo sigo hablando con el tema de la educación porque insisto que el motor de la transformación, todo en la vida tiene que ver con educación. Aquí no hay nada, o sea, muéstreme una sola cosa que no tenga que ver con la educación, que no tenga que ver con la pedagogía. Entonces, si nosotros
lo tomamos como una herramienta fundamental, creo que ese callejón lo empezamos a abrir de una forma mejor, soñándonos, por ejemplo, que Jericó sea bilingüe, pero bilingüe desde el preescolar hasta el grado 11, como en los colegios privados en Medellín, para que los pelados se acerquen a una segunda lengua cuando ya estén llegando al grado 11, y así no sepan inglés completamente, pero si esté muy cerca de ello, cuántas puertas no se le abre en el propio Jericó, que hoy es destino del mundo. Entonces eso es lo que hoy nos toca a nosotros, cómo nos adaptamos a ese mundo, ¿cierto? Cómo traer programas de educación superior a Jericó, porque es que nosotros tenemos que buscar que la universidad vuelva al pueblo, como cuando estaba el Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, y entregarle un ramillete a cada uno de esos pelados. Felipe, de cada 100 muchachos que salen del grado 11, solamente 5 se van para Medellín, 95 se nos quedan aquí clavados por situaciones económicas y demás. Entonces nosotros tenemos que pensar en eso. Y cuando se profesionalizan, no necesariamente con técnicas o tecnologías, cuando se profesionalicen o no, y que hagan técnicas o tecnologías, también me parece que es un paso adelantado para que luego ellos laboren y se terminen de profesionalizar. Eso me parece que es una herramienta fundamental. Y si manejamos la política pública, que tanto insisto yo, del primer empleo, con las empresas privadas, donde manejemos un convenio de administración y empresas privadas, imagínense cuánto ganamos nosotros poniendo a 1, 2 o 3 pelados para que generen experiencia, porque es que muy tenaz que llegan ya listos, preparados, pero en la cadena se rompió porque les dicen, ¿tiene experiencia? No, entonces no te doy trabajo, entonces pues quedamos en las mismas. No, a mí me parece que hay que encadenar desde principio a fin, y me parece que la herramienta tiene que ser la educación. Estos son los recorridos perfectos para uno darse cuenta que hay situaciones sociales y económicas, yo diría, flechadas por una esperanza. Una esperanza en las promesas de los políticos, de los amigos, pero hoy también sentimos a veces una desesperanza en la participación activa dentro de estos procesos electorales. Entonces usted llega y le dice, no hombre, pero es que Wilton, tal cosa, que se ha encontrado, porque a veces uno también siente la gente reacia a participar. Puede que te escuchen, pero también has encontrado esa parte de, yo lo escucho, pero no me interesa votar. Felipe, los jericuanos, yo le puedo hacer una conclusión, y es, los jericuanos somos muy humanos, muy receptivos, muy amistosos, es decir, se reciben con calidez, lo reciben a uno en cada uno de los lugares, pero también hay una apatía muy grande que viene creciendo y se va haciendo espuma cada vez más, y es el tema de que en la parte electoral mucha gente a uno le expresa y le dice, yo ya no quiero votar más. Y entonces hay que hacer otra pedagogía para poder, primero, que comprendamos que todos no somos iguales, que cada uno llegamos con una ilusión, con una meta diferente, y que a mí me parece que lo más importante es que comparen a través de las propuestas que nosotros tenemos concretas, para que ejerzan el derecho al voto, porque es que es muy tenaz, Felipe, si mucha gente no quiere votar, entonces finalmente ¿quiénes somos los que estamos eligiendo entonces a nuestros gobernantes? Y hacer esa tarea es difícil, porque aparecen otra cantidad de historias que hacen que ellos se sientan reacios. Pero sí, muy bacano que pongas el tema, porque sí hemos evaluado y nos damos cuenta de que son muchas las personas que dicen no, y hemos intentado hacer la tarea. Ojalá los demás compañeros que también aspiran ayuden también en esa tarea de la pedagogía, para convencer y sobre todo darle argumentos claros a las personas de que es importante ejercer la democracia. Dejarse llevar por pasiones, en otras ocasiones es la apatía por participar, y finalmente todo eso pues deriva en una responsabilidad de todos frente a las realidades que vivimos, frente a esas mismas complejidades de que nos dejamos llevar por las pasiones y terminamos votando por el menos equivocado. Ese diálogo permanente, ¿qué te ha permitido frente a...? Pues yo me imagino que has llegado donde personas que habían dicho, yo con usted no hablo, pero al menos se van abriendo esas puertas. ¿Cómo ha sido ese acercamiento? ¿Cómo ha sido ese diálogo? Me ha parecido algo muy curioso en ese tema, Felipe, y es que uno llega y conversa con gente que de pronto es verdad, uno lo siente reacios, lo siente frenado, se siente la energía pesada cuando es esa primera mirada, cuando uno les dice, venga, sentémonos y conversemos y soñémonos a Jericó, y yo le cuento cuáles son mis expectativas, mis metas, mis planes. Y me ha sucedido, Felipe, muchísimo,
que terminan diciendo, Wilton, tenía una imagen distinta de vos. Definitivamente me habían dicho cosas que no eran, me habían traído este rumor, y aclarar las cosas también me parece que es importante porque, pues por un lado, yo soy una persona que no vendo espejismos, hablo con los pies en la tierra, y segundo, también se aclaran una cantidad de temas porque a veces la disociación es muy tenaz en un pueblo pequeño como es Jericó y a veces somos malintencionados en alguna frase que lanzamos por ahí y la gente se queda como con eso y entonces uno llega y aclara y dicen, Wilton, venga, deme la mano, cuente con nosotros, cuente con la familia, bendito sea Dios, estaba cegado por eso. Y también hay una anécdota para cerrarte muy charro, Felipe, que me pasó y llegué a una casa y le decía yo a la señora por la guada y le decía yo, permítame, yo me presento y me decía, no, políticos no, porque ya nosotros aquí tenemos claro a quién vamos a apoyar y yo por eso, pero permítame, yo le dialogo y conversamos y me decía, no, es que nosotros aquí ya todos en la casa decidimos que vamos a votar por Willington y yo, pues es que Willington soy yo. Yo decía, no, es que nosotros ya tenemos definido que vamos a votar por Willington, por eso yo soy Willington, permítame, yo le digo quién soy yo. Casi que no convenzo a esa señora porque pues finalmente era a través de la hija y de los nietos que sabían que existía un Willington Chaverra, pero la señora no sabía y estaba solita en la casa como ama de casa ese día y no, quería solamente atender a Willington Chaverra, me pareció muy charro. Y de hecho pues se encuentran esas historias muy positivas, Wilton, pero a veces también se encuentran esos comentarios malucos, sobre todo ahora en época de redes donde a veces somos tan hostiles en unos medios que no nos permiten un contacto directo y empiezan a surgir esas preguntas que son maliciosas, esos señalamientos que de pronto a veces pues no deberían estar en este panorama porque uno diría, todo el mundo tiene que dedicar a hablar de lo bueno, la panela se vende por lo buena, no por lo mala de la otra. Y pues la pregunta que llega desde afuera es, hombre, es que Willington se va cada 4 años y no viene sino en estas épocas de campaña, lo que hace que está en el tema político. Ya habíamos hablado de que Willington ha estado en el sector público desde hace muchos años, pero respondámosle a la gente porque de hecho creo que esa pregunta también se vio por ahí a través de las redes sociales. Total, y es una pregunta que sí, me han hecho varias personas y yo pues primero, para ustedes es claro como el agua que yo he sido una persona que he sido muy recorrida. Y yo no lo veo como algo negativo, es decir, yo he ido a retomar experiencia en 1000 partes, me he profesionalizado cada día más, he aprendido de lo público, sobre todo siendo secretario de diferentes despachos, desde ser secretario de Educación, de Cultura, de Deportes, de Turismo, he manejado temas de planeación, he manejado temas financieros en los municipios, contratación, temas jurídicos. Y eso digo yo, por el contrario, para mí es una fortaleza, yo nunca lo voy a ver como una debilidad porque he encontrado lo diverso que es el mundo para poder entender cómo vamos a gobernar en Jericó y qué nos conviene y qué no nos conviene, entonces es algo positivo. Hombre, y hace 4 años que pasó, y se los digo a todos ustedes televidentes, claro como en el agua, con mi corazón en la mano. Hombre, yo en Jericó no llegué, en Jericó no ganamos, en Jericó perdimos y yo tenía que salir obligatoriamente a seguir llevando el pan a mi hogar. Entonces, si me contrataron como asesor de un par de gobernaciones y de unas alcaldías y hasta terminé siendo por allá secretario de despacho, pues precisamente era poder llevar el pan a la mesa de mi hogar porque yo no me podía quedar, como le he dicho a más de uno, sentado aquí en las sombrillitas tomando tinto y viviendo del aire. Pero eso sí, cada 8 días, cada 15 días, sagradamente estábamos aquí. Primero, fijándonos cómo iba el municipio, levantando la mano cuando las cosas no iban bien desde lo público, porque cada uno de nosotros como ciudadanos podemos ejercer un control político, eso es fundamental entenderlo, y lo otro, seguir hablando con las comunidades para no dejarnos enfriar. Hoy yo siento que tenemos una bendición grande de la mayoría o de muchos de los jericuanos, porque nunca los abandonamos y siempre estuvimos ahí presentes, diciéndoles para dónde íbamos y no los soltamos en estos 4 años, pero obviamente teníamos que ir a otros lugares para poder recoger unos pesos, para poder sostenernos y además tenerlos hoy en el bolsillo, hacer un poquito de patrimonio para poder venir y hacer una campaña, porque gracias a Dios a nosotros no nos tocan dineros ocultos o que hay unos terceros que nos están manejando y que nos están financiando la campaña. La campaña es del bolsillo de Willington Chaverra y de los muchos o pocos recursos que nosotros tenemos, y quiero aclararles eso porque dentro de esos rumores malintencionados a veces aparecen, no, imagínense quién le está metiendo plata a Willington. No, porque cuando
nosotros ganemos, vamos a gobernar nosotros con jericuanos y para los jericuanos como tiene que ser. Entonces es importante aclarar ese tipo de temas porque no es malo. Y le aseguro que no solamente es para mí, Felipe. De los compañeros, la mayoría que no, les toca coger camino e irse a trabajar a otros lados, a no ser de que tengan sus negocios privados en Jericó. Pero insisto, todos nosotros necesitamos de alguna manera subsistir y yo no veo en dónde está la maldad en ese sentido. Que nos hubiéramos ido y que solamente apareciéramos ahora en campaña sería muy diferente. Pero gracias a Dios las comunidades, los barrios, las veredas, saben que siempre estuvimos nosotros ahí, que le pusimos el frente y el diente al tema de los aguacates con lo que nos sucedió, porque de hecho yo también soy damnificado de la comba, que le pusimos el diente al tema de la pandemia, también estando aquí presentes, eso lo hicimos nosotros y yo creo que por el contrario, eso hace que nosotros crezcamos más y hoy hay un Wilton Chaverra que da un paso más arriba porque la pandemia y una cantidad de cosas nos sensibilizó aún más para poder hacer un plan de gobierno con más madurez y entregárselo a la comunidad jericuana. Wilton, y antes de irnos, porque ya entonces en su segunda campaña, ¿qué diferencias ha encontrado entre la primera y la segunda en estos recorridos? Pues lo primero, y me parece importante, Felipe, es que la mayoría, por no decir todos, en Jericó nos conocen, que primero nos teníamos que hacer conocer, sobre todo con los pelados jóvenes, y teníamos que hacer una subcampaña que se llamaba Yo Soy Wilton. Hoy no, hoy el Wilton, entonces vamos, estamos listos, venga candidato, yo le doy unas ideas porque yo sé que usted va para la alcaldía, queremos verte a vos allá, esa es la gran diferencia de antes y ahora, pero también, insisto yo, estudiamos tanto todo lo que ha venido sucediendo y en 4 años de alguna manera han variado tantas cosas en Jericó que si usted simplemente compara el plan de gobierno de hace 4 años de nosotros con el de ahora, usted ve que es el cielo y la tierra porque ha crecido muchísimo. Hemos tomado y retomado cosas importantes de la campaña anterior, como la propuesta del tercer riel, de los pozos sépticos, como el tema de las vías, que me parece importante, el tema de presupuesto comunitario. Son muchas cosas que nosotros tenemos allá, pero migran y se vuelven mejor, porque la misma comunidad termina alimentándola más. Es decir, ha habido más tiempo para escuchar más la gente y de esa forma yo creo que entonces vamos a crecer todos unidos. Hoy estamos hablando con Wilton Chaverra, el ciudadano, el jericuano, aspirante a la alcaldía. El próximo encuentro estaremos hablando con Wilton Chaverra, el candidato a la alcaldía, y empezaremos a hablar ya del programa de gobierno, de lo que se construyó alrededor de todos estos ires y venires, de todos estos andares, y pues obviamente sea esta primero la oportunidad para asegurarlo para el próximo programa, pero también para decirle, Wilton, muchísimas gracias porque sentimos esa cercanía, sentimos esas ganas de compartir las ideas, de compartir esos pensamientos con los jericuanos, y yo creo que eso es lo más importante y lo que queremos lograr desde Centrados. A usted muchísimas gracias por permitirnos este espacio, que yo sé que en campaña también el tiempo es muy cortico. Pero es muy cortico, Felipe, pero yo sí quiero darles un agradecimiento muy especial. Ustedes nos están acercando a la comunidad de una forma impresionante y de verdad me les quito el sombrero porque sé que gastan mucho tiempo, medios y demás para poder tener informada a la comunidad. A ustedes, amables televidentes, les pido que nos sigan abriendo las puertas de sus hogares, que sigamos dialogando, que sepan que nosotros tenemos una casa llamada la Casa de Wilton Chaverra ahí al frente de José Pizza, en donde pueden arrimarse de forma individual, de forma colectiva, conversemos y sigamos construyendo ese Jericó que todos queremos. Wilton, a ustedes muchísimas gracias, a nuestros amigos de Atenas Televisión, a ustedes, audiencia jericuana y no jericuana, porque también personas de otros lados están pendientes de este programa, de Centrados. A nuestros amigos de Evolución Audiovisuales, un agradecimiento también especial por este buen producto, por este buen trabajo y que nos permiten acercarnos a ustedes. Nos veremos en un próximo programa de Centrados.